Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Matías? Buenos ¿Cómo te va? Buen día. días todavía, porque son las 11:10. Y presentamos a nuestro invitado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días a ustedes. Ministro, ¿cómo está? Hay Gracias. otro tema para conversar, pero me gustaría primero partir con esta frase que dijo usted durante esta semana, que generó bastantes reacciones, donde decía: mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta. ¿Se puede hacer esa afirmación cuando uno busca cifras y se encuentra, por ejemplo, con que la ciudadanía evalúa con un 3,9 nuestro sistema de salud, o que uno de cada 4 pacientes de urgencia espera más de 12 horas para ser hospitalizados, o cuando miramos el promedio de camas por cada 1000 habitantes, estamos bajo el promedio de la OCDE, o cuántos pacientes tienen que esperar un cupo para ser hospitalizados, falta de especialistas, el tema de los insumos que también denuncian desde el Colegio Médico? ¿Se puede hacer esa afirmación? Sí, se puede y se debe. ¿Qué involucra A mí me esa parece afirmación? que en el momento de estallido social en el que estamos hay que tener mucho cuidado en destruir aquellas cosas más valiosas que hemos construido a lo largo de una historia larguísima, ¿no es cierto? Y en ese contexto, cuando uno usa métricas internacionales, efectivamente el sistema de salud chileno está muy bien calificado desde el punto de vista de la mortalidad materna, expectativa de vida al nacer, etc. Y como bien corrigieron esta afirmación los funcionarios de Confusam, cuando dicen: nosotros estamos de acuerdo con la afirmación del ministro, pero queremos corregirlo en el sentido de que la responsabilidad que tengamos un buen sistema de salud no es responsabilidad de él, sino que es responsabilidad... Dicen ahí Confusam: comparto que la salud en Chile es mucho mejor que en otros países, pero no es gracias a ellos, dice, es gracias a los trabajadores. O sea, que parece coincidir Ministerio, Confusam, pero no así los pacientes con esa afirmación. Yo creo que efectivamente estamos ante un desafío gigantesco en todo el mundo, ¿eh? Porque las necesidades de salud han aumentado enormemente y cada país, pienso, nuestro sistema de salud, gracias al ministro de Salud de la época, Salvador Allende, es una copia del sistema británico, el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, el sistema británico, que ha sido tomado como ejemplo en todo el mundo, está en una crisis extraordinariamente profunda. Todos los sistemas de salud están en una crisis, pero yo no puedo dejar de insistir en que tener las coberturas de vacuna, las muertes que hemos evitado, la expectativa de vida, lo que significa la salud de los niños, ¿no es cierto?, el término de la desnutrición, la Teletón, por hablar de organización del sistema de salud como un todo, tienen aspectos meritorios que merecen descartarse, y no podemos decir, ¿sabe?, el sistema de salud chileno en realidad es el peor del planeta, hay que romperlo entero, terminar con él, destruirlo y partir como si no hubiera ningún capital que rescatar en los trabajadores, en la formación, en los especialistas, en la vocación. Claro, pero esas cifras no terminan viéndose perjudicadas en la evaluación del sistema de salud cuando una persona tiene que esperar muchísimo tiempo para una operación, para una atención, cuando tiene que pasar Patricia, un año con el dolor porque no tiene la evidentemente posibilidad. hay problemas, y esos problemas, y lo menciono a propósito de la agenda social presentada e insistida por el presidente de la República, tenemos que hacernos cargo como Estado. Pienso en el ejemplo concreto de lo que significa medicamentos. ¿Cuántos años sabemos que el tema de los medicamentos es un tema completamente abusivo? Y tiene repercusión, porque significa que somos uno de los países que más gasta de bolsillo en salud, o sea que las personas no tienen protección, porque tienen que gastar dinero en medicamentos que no deberían, y por eso todo lo que se está haciendo, el aumento de las enfermedades auge, el aumento de especialistas. Evidentemente hay un desafío que hay que trabajar, y hay que trabajar con un sentido de urgencia. Quiero recordar que en la Política Nacional de Medicamentos anunciada por el presidente de la República antes del estallido de la crisis social, son 31 medidas muy relevantes que significan definitivamente un compromiso que la gente, no solo la gente, sino que el Estado va a usar mucho más eficientemente recursos que pertenecen a todos para lograr. Ministro, a más propósito atenciones. de eso mismo de lo que usted dice, lo que se tiene que avanzar, lo que se tiene que hacer y mejorar, por cierto, en este momento de agitación también, usted lo vivió en carne propia, creo que ayer en Antofagasta también trataron de insultarlo en algún momento, qué sé yo, eso. Hablemos de eso después, pero basándome en los medicamentos, la ley Senabas, y le escuché en la semana decir usted que en tiempo récord, en 3 semanas, se logró aprobar en la comisión. Y es probable que en un mes o un mes y medio más ya tengamos la ley aprobada, que va a actuar como intermediario y va a permitir bajar el precio de los medicamentos. Parece que no era solamente ponerse de acuerdo, ministro, era voluntad. ¿Cómo se le explica a la gente que dicen, tan rápido se aprobó esto, se va a aprobar esto? Sí, yo creo que efectivamente los actores políticos,
los colegisladores, digamos, el Ejecutivo y el Parlamento, hemos sido lentos en tomar en serio y con sentido de urgencia las necesidades de la gente. La ley de ISAPRES lleva 8 años en el Congreso. Termina con la discriminación contra la mujer, contra la preexistencia, con las tablas de factores. Termina con todo eso. Sin embargo, llevamos 8 años en el Parlamento en que esta ley no avanza. ¿Por qué no avanza, ministro? No avanza porque hay conflictos de intereses, porque otros quisieran un cambio mucho más radical, en fin. Hay ¿Es veces... Pero si hubiera el lobby? voluntad, ¿avanzaría, ministro? ¿Perdón? Si hubiera voluntad, ¿avanzaría? Por supuesto, Como se mostró en este ejemplo. por supuesto que avanzaría, y yo creo que se está logrando la voluntad. Perdón, que retome lo que usted decía. La ley esta Senabast la mandó el presidente de la República hace un mes. Sí. Dice, ¿sabes, señores? Ahora Senabast va a intermediar para todo. Esta institución que fue rescatada durante el primer gobierno del presidente Piñera de una bodega llena de ratones y qué sé yo, cosas que se podrían, a una institución que hoy día es mirada como la perla de la corona, la joya de la corona, que es capaz de lograr cosas que nadie creía que podría lograr. Hagamos una ley para amplificar el efecto y por lo tanto que la gente pueda intermediar medicamentos a través. Bueno, como usted dice, bastó un mes para que esta ley se aprobara. Va el martes, ya hablé con el presidente, el senador Quintero, de la Comisión de Salud. Lo va a poner en discusión. Yo no me extrañaría que lo votaran este día. Y vamos a tener una ley, no quiero ser iluso, en un tiempo absolutamente récord que se va a traducir 3 meses después en un beneficio concreto para la ciudadanía. Se votó de la misma manera la ley de consultorio seguro, o sea, de proteger a los funcionarios de la salud de las agresiones que sufren cada vez más, desgraciadamente. O sea, me parece que dentro de todo lo duro que ha sido esta crisis, este estallido social que vivimos el 18 de octubre, hay una clase política que realmente está tratando de recuperar la confianza y de ponerse al día en las deudas que tiene con la gente. Ministro, la ciudadanía toda, en general, que más que menos nos hemos hecho expertos en entender de ISAPRE, de FP, de impuestos, de temas que son súper técnicos de repente, de riesgo país, de materias económicas y financieras. Pero a mí, por lo menos mi experiencia personal es en conversaciones sociales, de amigos, de trabajo, nadie entiende la caja negra que significa en que un enfermo crónico aquí compre un remedio por 106.000 pesos, caso real, y que por razones de trabajo tuvo que ir a Madrid, se le acabó su remedio, salió a comprar uno con mucho susto de no encontrarlo y lo encontró a 6.000 pesos. Pensó que tenía una confusión con el tipo de cambio, que algo pasaba, que no era el mismo remedio. Y no, lo era. Así es. Y miles de casos, ¿no es cierto? No vamos a quitarle tiempo. Quiero que me explique esa caja negra. Conozco ingenieros, abogados, especialistas que dicen, ¿realmente alguien entiende por qué pasa esto en Chile? ¿Usted me lo podría explicar? La Fiscalía Nacional Económica entregó un informe muy importante, yo creo que el más importante que hemos tenido sobre el mercado farmacéutico en Chile, nunca había ocurrido una cosa de esa magnitud. Y respecto a lo que dice, este informe señala que nosotros tenemos 2 problemas esenciales, que súper simplifique. Primero, que respecto a medicamentos de marca que no pueden ser copiados, o sea, que no pueden tener bioequivalente porque están sujetos a una patente, efectivamente, en España o en Argentina son mucho más baratos que en Chile. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, que tiene una patente y que tiene un monopolio para comercializar el producto en Chile, dice en Chile, porque los encuentro caras de, lo voy a vender 2 veces más caro. Y lo pone acá. Y nosotros hasta ahora no podíamos importarlo. ¿Qué hicieron los españoles? Déjeme ir casi como en la lógica. ¿Qué hicieron las autoridades españolas en algún momento para decirle a ese laboratorio, a mí véndame, yo voy a venderlo a 6, y a los chilenos a 106? Hay 2 cosas. Primero, dentro de la Comunidad Europea, y es lo que abrimos ahora a través de la ley de Senabast, se puede importar directamente. O sea, esta persona que dice usted fue a España con temor, hoy día a través de un courier, qué sé yo, a través de un decreto supremo, puede importar directamente ese medicamento aunque esté registrado en Chile. Y el margen que va a tener que pagar por traerlo. De esa farmacia, de España, farmacia, por ejemplo. de Madrid. ¿Y qué pasa si yo necesito una receta médica? ¿Cómo me consigo una receta médica en Madrid? No, una receta médica de un médico chileno, yo se la doy. Una receta de un médico chileno, te la manda al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública le dicen 24 horas, esto es legítimo, con eso usted va a poner la orden y le trae el medicamento. En lo que demore, el courier, lo que fuera, pagando. Perfecto, se entiende eso. Entonces, el primer problema es ese. Segundo, efectivamente iba a ser una discusión en este mismo tema, medicamentos con patente que no pueden ser copiados.
Segundo, va a ser una discusión el día lunes en el contexto de la ley de fármacos 2. ¿Qué hacemos con estos medicamentos? Y a mí no me extrañaría que los diputados se inclinen por un mecanismo de control, de precio, de figuración, de márgenes para terminar con este abuso. Pero también, ahora a través de la ley, se le da a Senabas la posibilidad de importar no solo estos medicamentos caros, no solo para personas naturales, o sea, usted pide con su receta, sino que dice, en Chile tenemos un problema de acceso al medicamento tal porque vale 3 veces lo que vale en Argentina. Y es un medicamento para un cáncer, lo vamos a importar directamente y lo vamos a poner. Pero yo voy a poder ir a Senabas como una farmacia. Eso es lo puede que como Senabas tenga intermediario. locales en distintas comunas o ciudades y yo diga, voy a mi farmacia Senabas, este medicamento que es una enfermedad Senabas- crónica y caro me lo va a poder Senabas es traer como a mí. intermediario. Intermediario. Matías, respondo. En el acuerdo social de los senadores para aprobar con el gobierno, con Ignacio Briones, el presupuesto de la Nación el próximo año, se llegó a un acuerdo. Y ese acuerdo es exactamente este. Senabas se transforma en ese compromiso en un intermediario en que usted le dice a Senabas, impórteme a mí el medicamento y listo. Eso es parte del documento firmado a las 2 de la mañana, Senabas 1 de la farmacia. mañana, y tenemos que verlo. Yo hablé ya con el intendente de la región metropolitana para generar una figura operativa de una suerte de farmacias regionales que operen a través de Senabas y sea en el gobierno. Pero es algo en proceso. El otro problema, y termino el tiempo, el otro problema que tenemos es que la industria farmacéutica en Chile, o sea, como lo dice el informe, la bioequivalencia, que es la piedra angular para bajar los precios, ¿qué ha ocurrido en Chile? Se ha hecho un esfuerzo sistemático por la marca. Vale decir, cuando usted va a una farmacia y necesita paracetamol porque le duele la cabeza, sale con un medicamento que no es paracetamol, que contiene paracetamol porque tiene una marca fantasía que vale 10 veces más. ¿Por qué? Primero porque la farmacia le dijo que no tenía el bioequivalente, el genérico, a pesar de que lo tenía, como hemos identificado. Y segundo, por la influencia de marca a los profesionales de la salud, que le dicen, cuando usted le duele la cabeza, no tomes paracetamol, porque te va a producir ACV, toma esta marca mejor. Entonces, el mercado farmacéutico en Chile tiene en la receta médica un vínculo tremendo para la marca, para la Pero preferencia. además no hay suficientes bioequivalentes, sí, según la eso- información de la Fiscalía Nacional Económica, que habla que el 80% de los medicamentos inscritos en tiene. Chile no tienen alternativas Y bioequivalentes. no solo, deje sumarle otra cosa más. ¿Por qué hemos fracasado en transmitirle a la ciudadanía, ministro, que efectivamente el bioequivalente tiene la misma efectividad terapéutica que un fármaco de marca? O sea, Y tercero, 35% de los doctores no confían en la bioequivalencia. Digámoslo como lo dice el informe. ¿Qué es lo que dice el informe? Que hay 200 millones de dólares en un mercado que mueve 1.200 millones de dólares, o sea, una parte relevante de marketing a los médicos que les dice, sabe doctor, los bioequivalentes son muy malos. El doctor dice, los bioequivalentes son muy malos. Le dice a su paciente, el bioequivalente es muy malo. Va a la farmacia el paciente, es lo que dice el informe de la Fiscalía, no lo estoy diciendo yo. Dice, va a la farmacia y el dependiente le dice, no, pero tenemos el bioequivalente, como ocurre, por ejemplo, en farmacias que compran por volumen, doctor Simi, más que por marca. Entonces le dice, no, pero tenemos el bioequivalente. No, es que mi doctor me dijo que ese era malo. Entonces hay un circuito vicioso que cuesta 200 millones de dólares. Entonces cuando usted me dice, ¿y por qué la gente no sabe? Porque la verdad es que no tenemos 200 millones de dólares para contrarrestar esto y por eso tenemos que ir a la norma, que es, en mi opinión, en fármacos 2, el médico prescribe solo por el nombre genérico internacional y vamos a hacer ahora una campaña de privilegiar los medicamentos bioequivalentes genéricos, cuyos decretos de actualización se pararon durante los últimos años. Recién hemos lanzado los nuevos y además se permite ahora que un medicamento, homologación, un medicamento que tiene acreditada bioequivalencia en Estados Unidos, en una agencia de primer nivel, nosotros simplemente homologuemos la bioequivalencia para que las personas rompamos este monopolio. Yo Eso, creo... ¿No fue suficiente o se debió haber abordado eso en la ley Fármacos 1? A raíz de que esto fue en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, se aprobó esa ley Fármacos 1 y ahora vemos que el 80% de los medicamentos siguen sin bioequivalente y todo lo que usted ha descrito. Yo creo, Patricia, que fuimos ingenuos, en el sentido de que uno diseña, con el Parlamento, por supuesto, dice, mira, hagamos las cosas así porque esto va a producir tal efecto. Pero principios de física, mediante toda acción genera una reacción. Y la reacción de la industria farmacéutica fue tremenda. ¿Cuál fue?
nosotros, industria farmacéutica, vamos a dejar de producir medicamentos bioequivalentes genéricos y vamos a enfocarnos solo en medicamentos de marca. Los vamos a hacer desaparecer, no van a estar ¿Los disponibles. amenazaron? ¿Los chantajearon? A mí no me han chantajeado ni me han amenazado. Pero ¿a usted le consta o sabe de que los laboratorios han chantajeado a los médicos, a los políticos en Chile? O sea, yo creo que lo que ocurre desde el punto de vista de marketing de sus productos tiene un cierto componente de esa fea palabra que usted usa, en el sentido de que si me pagan congresos, me pagan conferencias, me pagan por poner un paciente en un protocolo, ¿no es cierto? Después la farmacia que logró vender mi medicamento, yo le doy además un rebate, o sea, le digo, mira, como vendiste 100 millones de mi producto, te voy a dar un premio y te pago 10 millones de vuelta. O sea, esto se parece a un queso, tiene olor a queso, tiene gusto a queso. Entonces, queso. Esto es chantaje y hubo corrupción aquí. Pero es queso malo, es queso así. O sea, hubo corrupción aquí. La industria farmacéutica es un tipo de industria donde hay que estar muy atento a los cuidados de la corrupción. Quiero decir, cuando tramitábamos la ley de fármacos 1, a la que hacía mención Patricia recién, el lobby de la industria farmacéutica era tan gigantesco que hubo un momento en que todos los asesores que aparecían ahí tuvieron que ser expulsados de la sala. Todas las sesiones de la ley de fármaco único tuvieron que empezar a ser filmadas, registradas y transcritas rápidamente. Y en tercer lugar, la ley de lobby, que dormía por 10 años en el Congreso, tuvo que ser agilizada, tenemos una ley de lobby hoy día, precisamente por lo que ocurrió en la tramitación de fármacos 1. Estamos frente, como dice la canción, a un enemigo, a un monstruo grande que pisa muy fuerte. ¿Es solo la industria farmacéutica o aquí también algo tienen que decir, o los laboratorios, por ejemplo? Clínicas. O sea, la industria farmacéutica incluye los laboratorios, las cadenas de farmacia, No todo. son farmacias Los más grandes laboratorios. actores, los grandes responsables de esto, según el informe de la Fiscalía, son los laboratorios. Disculpe, es un monstruo grande y pisa fuerte, lo dice usted respecto a los laboratorios. ¿Se le puede aplicar esa canción de León Gieco a las clínicas, a los laboratorios y a las ISAPRES? O sea, yo creo que dentro de la conversación constitucional que estamos teniendo, tú dirigías un panel muy interesante recién, el tema de cuál es la consagración al derecho a la salud que tiene que estar presente en una nueva constitución es un tema extraordinariamente relevante. Nosotros tenemos leyes, vale decir, la ley Auge, por ejemplo, 85 enfermedades hoy día, le dan prácticamente un rango de respeto constitucional a la atención y cobertura financiera de estas 85 enfermedades y lo hace exigible por ley. Ahora que el presidente está a punto de mandar una reforma radical, la más importante en 40 años a FONASA, vamos a tener un plan de salud universal como aquella cosa con financiamiento de medicamentos, con tiempos de espera garantizados para todo tipo de enfermedad, que en mi opinión va a tener prácticamente, no quiero decir que deba estar así en la Constitución porque es un tema de los constituyentes, pero va a estar prácticamente como si fuera el objeto que la Constitución tiene que garantizar. No me contestó del todo, disculpe. Sí. Si es que se puede aplicar lo de aquel monstruo grande que pisa fuerte para los laboratorios, que usted lo acaba de decir, también para ISAPRES, laboratorios y clínicas. Yo privadas. pienso que cada vez que el ciudadano se encuentra en asimetría de información, en situación de fragilidad, en situación de riesgo financiero, tiene delante un monstruo grande que le puede producir mucho daño en cualquiera de los ejemplos que usted menciona y sobre lo cual hay que tener una acción mucho más proactiva. Ministro, si ese monstruo es tan grande, como lo hemos Que definido pisa acá, tan fuerte. exactamente, ese lobby es tan poderoso, ¿era lo más adecuado que estuviera como directora del Instituto de Salud Pública alguien que había trabajado en laboratorio y farmacia? Lo digo porque la Contraloría rechazó el nombramiento de María Soledad Velázquez en el ISP. Yo pienso que aquí hay una respuesta general y una particular. Desde el punto de vista de lo que es la importancia de la política de medicamentos en Chile, tenemos que insistir en una separación completa de la institución Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, del Instituto de Salud Pública, porque son dos funciones completamente distintas. El ISP, ¿no es cierto?, los estudios de compatibilidad para trasplante, que el laboratorio de rabia, el diagnóstico de VIH, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que significa la protección sanitaria, el estudio de cuando alguien se enferma de la guatita, si hay una peste de algo, ¿no es cierto?, el ANTA, todo eso es el eje del Instituto de Salud Pública.
ANAMED, que es una dependencia del Instituto de Salud Pública que tiene su propia dirección, en mi opinión no puede depender. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una autoridad de ANAMED que con mucha descripción del perfil no tenga ningún conflicto de interés precisamente por lo que media. Entonces, el señor Contralor, yo ayer estuve en Antofagasta, no pude ver el dictamen de Contraloría, pero leyéndolo en la página web, entiendo que el Contralor dice, ¿sabe? Dado, no lo dice textualmente, pero lo interpreto, dado que aquí hay una dependencia que es la Agencia Nacional de Medicamentos, en el perfil que tiene el director del Instituto de Salud Pública se puede producir, él no dice que haya ocurrido, dice potencialmente podría ocurrir que esta persona tome una esfera de decisiones en el cual, y creo que el Contralor primero hace bien en poner esta advertencia, y segundo, señala un camino, porque predice, y el ministro Lucas Palacio ya se ha pronunciado sobre esto, el tema de la puerta giratoria, ¿no es cierto?, en el sentido de que efectivamente, hacia el futuro, cada vez que se señale, se designe una autoridad pública, hay que tener mucho más cuidado y hay que reglamentarlo. ¿Qué es lo que significa conflictos de interés? Pero aquí había eventualmente un conflicto de interés. Sí, eso es lo que dice el Contralor. Sí. Y Ministro. yo estoy de acuerdo con él. O sea, él dice, yo he analizado con mucho cuidado, perdón que interprete palabras de lo que está escrito. Yo he analizado con mucho cuidado y veo que el ámbito de decisiones que tiene la director del SP tiene tanto que ver, influye tanto en las políticas farmacéuticas, que una persona que hasta el día anterior se desempeñaba como gerente, lobista de una enorme compañía de transacción farmacéutica en Chile, va a quedar inhibida. Ministro. Va a ser poco práctica su gestión porque no va a poder tomar decisiones. Déjeme hacerle la última, quiero cambiarlo de tema. El martes recién pasado se supo que Carabineros resolvió suspender el uso de balines antidisturbios. Pero ayer el presidente de la Cruz Roja Nacional, el señor Patricio Acosta, dice que todavía hay personas que siguen llegando a atenderse con heridas de balines. ¿Qué información maneja usted de eso? Lo que yo manejo es que efectivamente siguen llegando personas heridas de balines. Ayer, perdón que uno ilustre, en Antofagasta me tocó visitar el hospital regional con personas heridas por balines. Me tocó visitar un recinto asistencial de carabineros, muchos carabineros heridos por balines metálicos. Y en ese sentido, a su pregunta concreta, a mí me parece que por ambos lados se sigue usando este instrumento. ¿De carabineros también? Yo me atrevería a decir que sí, en las circunstancias, me refiero a la situación de Antofagasta, sí. Lo que me comentaban ayer, ¿no es cierto?, es que cuando la tercera subcomisaría fue agredida con 50 bombas Molotov, efectivamente ellos usaron en situación de riesgo vital instrumentos de defensa que incluyeron estas escopetas, como además está autorizado, acreditado en la ley. O sea, nos estamos quemando, nos van a matar de todas maneras. E insisto, en el caso particular de Antofagasta, que me consta porque lo vi con mis propios ojos y estuve ahí examinando, perdón que lo diga de esta manera, las lesiones de los uniformados, igual que las de los civiles, desgraciadamente el pacto por la paz y lo de Antofagasta me dejó muy impresionado, porque uno que somos centralistas, uno dice en región, no, lo de Antofagasta fue prácticamente un conflicto de grandes proporciones, con quema de locales, heridos, y de nuevo el compromiso, el llamado que hace el presidente de la República el martes ese, ¿no es cierto?, famoso ya en la historia, por la paz, yo veo que todavía no está firme, que no tenemos los actores políticos diciendo en todas circunstancias, y quiero decir sobre todo los parlamentarios, en todas circunstancias, unánimemente, nosotros hacemos una declaración de que la paz es primera y que tenemos que renunciar a la violencia como instrumento político. Y ojalá esa declaración formal ocurriera a la brevedad por el bien de todos. Ministro Jaime Mañalich, muchas gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos. Rodrigo Patricia, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a la mesa de conversación con un nuevo panel y los temas de la actualidad. Espérenos un segundo aquí en Estado Nacional.